Tenemos que creer que, como nos decía Alexandro antes, las personas que se dedicaban a la escritura, que antes no era como ahora, nos ponemos al computador, escribimos lo que no nos gusta, escribir cuaniformes costaba mucho, en todos los sentidos costaba, pero estos gastaban 800 líneas para explicar que la diorita tiene que hacer la diorita. Solo que este engaño del que somos víctimas no es para nada algo moderno. Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia, siglo III después de Cristo, preparación evangélica. Él retoma los estudios de Filón de Biblos, el cual a su vez había recuperado los estudios de un tal San Juniatón, sacerdote fenicio del 1200 a.C. Estamos más o menos en la época de la guerra de Troya. Estamos más o menos en el periodo en el que Israel salió de Egipto. Estábamos conquistando la llamada tierra prometida. Prometida por Dios. Echemos ahí algo. Dios el omnisciente, omnipotente, promete la tierra a su familia, no al pueblo, porque no se le prometió a los hebreos, se le prometió a la familia de Israel, que era una ente de cientos de familias hebreas. Han pasado 4000 años desde el momento de la promesa, y si quieren esa tierra se la tienen que conquistar y mantener con los tanques, misiles, muros, alambradas de púas, las trincheras. 4000 años, promesa de Dios. ¿Qué clase de Dios es? Pero ¿quién puede pensar, aunque sea solo por un momento, que ese sea una promesa de Dios? Solamente una ideología basada en la falsedad. Esto aquí, atención, no quiere decir antisemitismo, quiere decir antisionismo, que son dos cosas distintas. Son muchísimos los hebreos antisionistas, 4000 años de esta promesa de Dios. Jesucristo sería su hijo, han pasado 2000 años. Él prometió que vendría enseguida, aún no se le ha visto. Digamos que era una familia grande de políticos. Hacían promesas, después si puedo mantenerlas, bien, si no puedo, igualmente bien. Después hablamos un poco de Jesús. También porque hay quien aún cree que murió a los 33 años. Es necesario comenzar a socavar un poco entre ciertos... Bueno, volvamos a... Porque después me dejo llevar por las ideas y que me van llegando. Entonces, Filón de Biblos, entre el primer y segundo siglo después de Cristo, recupera los estudios de este San Juniatón. Y escuchar lo que dice, escuchen. Durante el trabajo de San Juniatón, reconoce que las divinidades que nos decía ante Alexandro, no son dioses celestes, sino simples mortales, hombres y mujeres, no de costumbre tan incorrupta para ser acogidos por su virtud o imitados por su sabiduría, sino que colmados de maldad y perversión de todo tipo. Esta es una buena descripción de Yahvé bíblico, por ejemplo. Y prosigue. Dice Eusebio de Cesarea, después de haber hecho estas observaciones, él, San Juniatón, porque él recupera los estudios de Filón, critica duramente a los escritores que vivieron en la época sucesivas a tales hechos, por el hecho que, escuchen bien, de manera falsa y arbitraria, han interpretado de manera alegórica y fundándose en explicaciones y teorías físicas, por lo tanto desnaturalizando los relatos sobre a los dioses. Y añade, pero los más recientes escritores que se ocuparon de historia sagrada han repudiado los hechos ocurridos al principio, y después de haber inventado alegorías y mitos, que combinaron de tal manera para reducirlos a fenómenos cósmicos
instituyeron misterios y los envolvieron en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente los hechos realmente ocurridos. Es decir, Filón de Biblos, entre el siglo I y II después de Cristo, después que en 1200 antes de Cristo había ya quien había denunciado el engaño perpetrado por las clases sacerdotales que tomaron relatos reales y los transformaron en alegorías y mitos, que es lo que todavía hoy quieren que sigamos creyendo. Y de hecho todavía hoy están los que se apoyan esto, nos dicen, no, pero estos son mitos, estos son alegorías. O sea, que estos gastaban 800 líneas para explicar que la diorita debe de ser la diorita. Pero no termina aquí. Pero él, es decir, San Juniatón, encontrándose con ciertos libros, que son los que dije antes, los de Tot, que habían estado hasta entonces escondidos en la penetralia del templo de Amón, se dedicó a su estudio para comprender todas esas cosas que no a todos era dado a conocer. Al final pudo realizar su proyecto y quitó del medio los mitos y las alegorías en los que habían sido envueltos en los primeros tiempos. Seguidamente los sacerdotes que vivieron después de él quisieron esconder nuevamente la verdad y volver al mito. Es lo que se está haciendo desde hace milenios continuadamente. Cuando hay alguien que dice, mira, que tal vez estos relatos son crónicas reales, hay siempre alguien que interviene y busca el modo de taparlos transformándolos en alegorías y mitos. Porque las crónicas reales no se deben conocer. Las preguntas me dijeron que al final. Ok. Por lo tanto, si he de revelar, exacto. Por lo tanto, están siempre los que siguen tapando para que no se conozcan la concreción real de lo que os he dicho al inicio. A continuación, o sea, los sacerdotes que vivieron después de él, quisieron esconder nuevamente la verdad y volverla mito. Después entonces se originaron los misterios que aún no habrían sido introducidos, aquí está hablando de los griegos, etc. Inspirándose de estas narraciones, Hesiodo y los otros poetas compusieron sus teogonías, gigantomaquías, titanomaquías, etc., llevando por tanto partes de estas narraciones y consiguieron sofocar la verdad. Nuestros oídos, parece que hablé de nosotros, nuestros oídos acostumbrados desde la infancia a sus invenciones y martillados por tantos siglos por estas fantasías, custodian casi como un depósito la materia fabulosa transmitida por estas fábulas, que se han aprendido, como ya dije al inicio, reforzadas por el tiempo. Estas invenciones fantásticas se convirtieron en un patrimonio del cual difícilmente nos podemos deshacer. Tanto es así que la verdad parece una fantastiquería. Mirad que esto es estupendo. Sí. Mientras que los relatos contrahechos parecen tener todas las características de la verdad, es lo que vivimos todos los santos días. Fue escrito en el siglo III después de Cristo, sobre la base de un texto de los siglos I o II después de Cristo, que retoma un texto del 1200 antes de Cristo con San Juniatón. Parece escrito para nosotros. Lo fantástico tomaron el lugar de verdad y cuando hay alguien que quiere sacar a flote la verdad, es necesario cortarlo porque la verdad no debe ser conocida. Porque la verdad es lo que haría caer los sistemas de poder. Porque la verdad es muy simple. Pero es tan simple que es inmensamente más fascinante que las fábulas que nos contaron. Después de esto, bueno, hay más cosas, pero incluso está el filólogo Giovanni Semerano, que citando siempre a Eusebio de Cesarea, dice, de Eusebio, filólogo Semerano,
Está entre los muy importantes y como se dice cosas un poquito incómodas, también a él lo maltratan un poco. Tenemos noticias del árbol genealógico de los dioses. El primero de los dioses sería Elión, que es el citado de la Biblia, del cual habría nacido Baal-Shamín. De Baal nace él, que es el segundo milenio, se convertiría en el jefe del panteón fenicio. Y sus hijos, entre las cuales Yahvé, él asigna el cuidado de un pueblo, que exactamente lo que nos cuenta la Biblia en el Deuteronomio. Nos lo cuenta todos. Nos lo cuentan todos. No tenemos que hacer otra cosa que fingir que sea verdad. Que estos no tenían tiempo para perder. Y si fingimos que es verdad, entendemos todo, pero esto es lo que no debe pasar. Entre otras cosas, como veis, yo sigo haciendo un trabajo de cretinos. Leo las cosas que ya están escritas por otro y lo digo siempre. Yo hago el trabajo de un idiota y lo leo lo que está escrito. Por lo tanto, cuando leéis la Biblia ya no vendréis a mis conferencias porque eso no es necesario. No es necesario. Non ce n'è bisogno. La idea con todo esto es que cuestiones, ten criterio propio, no aceptes lo primero que te digan, lo primero que escuches. Lo importante es saber el origen de las cosas hasta donde la sábana nos cobije, hasta donde nosotros podamos llegar. Porque si bien es cierto que nadie tiene la verdad absoluta y nadie te puede decir a dónde está la verdad, solamente tú tienes la capacidad, la elección de seleccionar no solamente una fuente de información, no solamente un lugar donde digas aquí está la verdad y aquí está la mentira, sino que en cada sitio donde se hable del crecimiento personal o de la espiritualidad, hay una perla de enseñanza que no hay que ignorar. Hay una perla de enseñanza que la podemos involucrar en nuestra propia vida. Es por esto que no solamente se quiere compartir las enseñanzas de Mauro Viglino en la parte literal. También quisiera compartir una enseñanza más interna de reflexión personal. Recordemos que en las escrituras, para leerlas, se necesita 4 niveles de interpretación. No solamente la literal, sino también la parte más intrínseca, la parte más esencial de no solamente qué es lo que dice el texto, sino cómo ese texto nos proporciona una mejor calidad de vida a nivel espiritual y físico para nosotros y para el resto del mundo con nuestras propias acciones. A continuación, te voy a colocar un pequeño fragmento, una pequeña conversación para que puedas reflexionarla e incluso me puedes dejar en los comentarios qué te pareció este pequeño segmento que te voy a dejar ahorita en este video. Sin más nada que agregar, disfruta de esta pequeña reflexión que te voy a dejar en este instante. Los conceptos de infinidad y eternidad es imposible ser explicados a criaturas que solo viven 80 años o una civilización de 10.000 años de existencia. No puedes comprender a Dios así como no puedes beberte todo el océano o explicarle lo que es el fuego a un animal que no entiende el lenguaje humano. En verdad te digo que no pierdas el tiempo, no te empeñes en comprender la naturaleza de Dios, mejor siéntela. Los nombres que las criaturas le atribuyen dependen de la forma con que ellas conciban al Creador. La causa, centro, primera del universo nunca se ha revelado por su nombre, solo por su naturaleza. Al Padre le da lo mismo como le llames. Él no impone ninguna forma de reconocimiento, ni de culto oficial, ni de adoración servil a las criaturas dotadas de inteligencia y voluntad. Lo importante es que, en lo más hondo de vuestros corazones, le reconozcáis, le améis y le adoréis voluntariamente. El Creador rehúsa ejercer una prepotencia en el libre arbitrio espiritual de sus criaturas materiales y, mucho menos, forzarlas a la sumisión. Dios no se limita a palabras humanas o a una forma de religión, va más allá de todas las formas y comprende a cada uno de sus hijos en el universo. Por eso juzgar la vida de una persona por ser de una u otra religión es peligroso. Pero las religiones defienden sus propias posturas. Eso que dices va en contra de todo lo establecido, maestro. ¿Sabéis cuál es el don más precioso del hombre? Para nosotros, maestro, la libertad.
Y en verdad te digo que el hombre se acerca a esa libertad cuando consagra de manera progresiva y consciente a la voluntad del Padre. De hecho, hijos míos, es el único don válido que el hombre puede ofrecer a Dios. Ni dinero, ni ofrendas, ni ayunos, ni nada de los rituales que muchos quieren hacer como ofrenda a Dios funcionan de manera efectiva si antes te detienes a escuchar al Espíritu que habita dentro de ti.